Bueno, me da un poco de cosas hacer esto. Voy a hablar del texto de Kohler eh, como manera también de practicar yo. eh, pero que yo. Es mi interpretación del texto. Tampoco es la verdad absoluta, pero bueno, igual es un texto dentro de todo más simple que los otros. Voy a hablar del texto en general, eh, de comienzo a fin, y algunas preguntas de la guía de preguntas. eh, que nada me parecen relevantes. Bueno, tengo algunas anotaciones para guiarme un poco, pero eh, voy a intentar usar las menos posible, supongo. Eh, Kohler era un psicólogo eh, del siglo XX, el principio del siglo XX, que pertenecía, digamos, a un grupo específico de la psicología que era la psicología de la forma, que era como una especie de nueva visión de cómo se tenía que estudiar ciertos hechos dentro de la psicología. Eh, Contextualizándonos un poquito, en esa época el auge era el conductismo. Todo estaba muy arraigado a cómo se realizaba el conductismo, a cómo se estudiaba. Entonces, obviamente, cuando se imponía algo nuevo, era bastante chocante y normalmente no recibía como una buena bienvenida de parte de la comunidad científica. Eh, lo principal de esta psicología de la forma eh, es que lo que les interesaba estudiar eran los fenómenos de la conciencia. Más que nada, en este texto habla específicamente, dentro de los fenómenos de la conciencia, de los fenómenos de la percepción, de cómo uno percibe lo que obtiene mediante los sentidos, cómo uno lo representa. Eso es lo que le interesa a la psicología de la forma. Y es de lo que va a estar hablando en todo el texto, eh, a su vez digamos, de cómo convivió esta psicología con el conductismo de la época. De esas dos cosas va a estar hablando más que nada. Eh, eh, bueno, decían que la psicología de la forma, digamos, los precursores no les gustaba mucho como la forma en que se manejaba eh, este asociacionismo o reduccionismo conductista. No le gustaba como estudiar como por partes pequeñas los fenómenos y después ir como construyéndolo, porque era como algo muy limitante y como que se perdía gran parte de la ecuación haciendo eso. O sea que ya de un comienzo descartaban el método científico más común de la época. Por lo que en general eran acusados por misticismo, que es básicamente de que lo que explicaban no tenía mucho científico y no tenía un contenido científico en sí, eh, y era relacionado a un mito, digamos, eh, por lo que era descartado. En el texto habla del precursor, el primero de todos, eh, o al menos el más importante de los primeros, que era Max Wertheimer, eh, que era el primero que explicó, digamos, un fenómeno de la percepción en palabras postas, digamos. Eh, Max lo que propone fue el primer fenómeno de la percepción, que era el movimiento otroscópico o troboscópico, o aparente, o movimiento aparente, que es básicamente el fenómeno de la percepción o la ilusión, o nosotros que llamamos ilusión óptica, eh, por la que podemos ver un video mediante una pantalla. Eh, Porque los videos están constituidos por una serie de fotogramas que se pone secuencialmente uno después del otro, eh, y esto genera una ilusión de movimiento o de video. Eh,
esto es el movimiento aparente. El hecho de cómo cuando se nos presentan muchas como imágenes o objetos consecutivos de la misma índole, digamos, parecidos, en diferentes como posiciones, no las vemos como imágenes separadas, sino que como que ya la interpretamos como un movimiento. Y este movimiento realmente no es distinguible del movimiento real, que es un punto muy fuerte en la teoría. El hecho de que realmente no es muy diferenciable cuando uno ve un video que cuando ves algo real, porque es un fenómeno que funciona así, pero que le da mucha fortaleza a la teoría. Bueno, después habla de que este fenómeno se lo acusó de misticismo, de que era un error del observador. Acá estamos hablando de la misma época que Wundt, que Watson, y bueno, ninguna de las dos corrientes estaba muy de acuerdo con la gestáltica. Después hablan en general de la ciencia, de que que siempre pasaba esto, de que cada vez que un psicólogo nuevo intentaba proponer algo, se lo, digamos, era complicado adaptar nuevas posturas porque como que los psicólogos no querían irse mucho de lo que ya estaban trabajando, y si alguien venía con algo muy diferente, normalmente lo tendían a rechazar. Habla de la ciencia en general ahí, de la psicología en general. Eh, bueno, después habla de otro fenómeno, Kohler habla de otro fenómeno, que es el de la imagen posterior, que es básicamente que cuando miramos fijamente algo por mucho tiempo, luego al cambiar nuestra mirada a otro lugar estático, las imágenes previas de alguna manera se siguen representando en nuestra conciencia. Básicamente ese es lo de imagen posterior. Eh, Luego, lo que habla es de como que intenta desmentir una crítica que se le hace a la psicología de la figura, que es un nombre específico que le dan a estos fenómenos como crítica, ¿no? Que lo llaman ay, ay, ay. Vale, tiene un nombre específico que es básicamente que son cosas independientes que no tienen hechos locales independientes. Watson y el conductismo en general lo critica estas percepciones como hechos locales independientes que no tienen que ver mucho uno con el otro, y la forma en que Kohler y los psicólogos de la época desmienten esto es ¿cómo se llama esto? Con otro fenómeno, que es el tema de los colores, que básicamente uno no puede definirlo como independientes a los fenómenos, porque realmente dependiendo del contexto en el que uno los vea, van a adaptar otra representación diferente. Por ejemplo, con el color gris, uno no puede como definir cómo lo percibe en general, porque según el contexto en el que se pone, uno lo ve de diferente manera. Le ponía el ejemplo de otro fenómeno perceptivo, donde cuando uno coloca un tono gris, o sea, el mismo tono gris,
en un contexto de color blanco y otro de color negro, oscuro y más claro, el tono gris, que realmente es el mismo, a la vista, a la percepción del sujeto, resulta diferente. El, el gris contextualizado sobre un color negro aparece como más claro que el gris sobre el color blanco. Eh, por lo que no se puede tomar como una percepción independiente sin tomarse en cuenta como su totalidad, digamos. Y eso es básicamente como la premisa básica de la corriente gestáltica. El hecho de que no se pueden estudiar los fenómenos de la percepción simplificándolos a objetos como singulares, sino que se tiene que tomar toda la percepción en conjunto para poder obtener como un resultado verídico, posta, porque si no se pierden un montón de cosas, como el caso este de los colores. Eh, um, bueno, acá más o menos lo que ya expliqué. Y después eh, de esto mismo habla con los otros fenómenos de las figuras, que ahora mismo no me acuerdo el nombre específico, eh, eh, pero es básicamente que cuando se contextualiza, o sea, cuando se pone en un mismo plano distintas figuras, o sea, figuras distintas en un mismo plano, eh, puede llegar a, digamos, la interacción entre ellas puede llegar a hacer que la interacción total o la percepción total sea como distinta. Eh, Ahí pone el ejemplo del círculo, eh, los círculos que entre medio tienen triángulos y cuadrados, eh, simplemente por cómo interactúan estas figuras, el círculo y los cuadrados y los triángulos, eh, la imagen general torna no como varios círculos y varias figuras independientes, sino como una espiral. Toma otro sentido, digamos. Y eso es otra forma de explicar de por qué uno no puede estudiar independientemente estas cosas, porque cuando se agrupan y uno capta, y como uno siempre capta la imagen total de lo que uno percibe, eh, esto torna algo totalmente diferente. eh, y bueno, es eso lo que se debería estudiar realmente. Después habla de la familiaridad y la experiencia pasada, que justamente hay una pregunta de eso en la guía, eh, que dice digamos, si es relevante o no la experiencia pasada para Kohler en el ámbito, bueno, de las percepciones. Eh, Acá hay como dos páginas que hablan bastante específico de esto, con un ejemplo, ¿no? Como siempre, donde se explica por qué realmente no es muy relevante tu experiencia pasada con respecto a cómo uno perciba la experiencia externa. Eh, ¿Cómo demuestra esto? Eh, Pone el ejemplo de la palabra men, que es una palabra muy normal, que todo el mundo la tiene interiorizada. Que básicamente fue parte de nuestra experiencia pasada. Pero cuando esta palabra men se la contextualiza, o sea, se la pone en un plano con otras cosas diferentes, nuestra percepción como total va en contra de lo que previamente nosotros conocíamos.
O sea, que esa palabra que nosotros conocíamos no la podemos ver ahí, porque va en contra de nuestra percepción a lo que ya sabíamos, a lo que ya conocíamos, digamos. Entonces esta palabra men, cuando está como camuflada por otras cosas, no la podemos percibir, aunque ya la hayamos visto miles de veces antes. Ese es el ejemplo que pone. Y después habla de los grupos, que es básicamente la forma en la que percibimos las cosas. Nosotros, la forma en la que agrupamos y percibimos las cosas. Distingue, digamos, tres tipos principales de agrupamiento. Primero por semejanza, digamos, cuando nosotros vemos varios objetos que comparten tanto tamaño, color y forma, tendemos como a agruparlos, digamos, a verlos como un conjunto. Después también agrupamos por proximidad, o sea, cuando vemos varias cosas que están cerca, lo vemos o lo percibimos como un grupo también. Y por último, habla del cuadrupo, que es básicamente una forma de agrupar dentro de un grupo ya existente, digamos. Nosotros ahí pone el ejemplo de una imagen de un montón de puntos y cuadrados, me parece, que en sí, en su totalidad, forma un grupo más que nada por similaridad, o sea, por semejanza y por proximidad, porque están todos cerca. Pero dentro de ese grupo grande, nosotros podemos también distinguir dos grandes grupos o dos subgrupos que son el de los círculos y de los cuadrados. Entonces podemos como agrupar dentro de los grupos. Y bueno, no sé si capaz me quedó algún coso perceptivo. El movimiento gamma, no sé si lo dije, que es uno que propone Kafka, que es básicamente cuando en nuestro campo visual aparece un objeto muy repentinamente, tendemos a verlo más grande y cuando se aleja lo vemos más chico. Esto es muy fácil de ver, por ejemplo, no sé, cuando vamos en auto, de lejos, el auto se ve pequeño, pero cuando aparece nuestro campo visual al lado nuestro, de repente tiende a verse mucho más grande. No sé si algo más. Básicamente hablando de todo eso ya expliqué básicamente todas las preguntas, me parece. No sé si me queda algún perceptivo, algún fenómeno. A ver. Quiero revisarlo por las dudas. Vale, no sé, igual son bastante sencillos. Pero lo importante a mí me parece es, bueno, un poco contextualizarse dónde ocurre todo esto, el contexto científico, cómo la psicología de la forma desmiente un poco los mitos de los que se lo acusaban. Y bueno, saberse los autores en general. Pero bueno, es eso.